¿Cómo mantener el equilibrio entre el cesacionismo y el continuismo? Yo me alegro que la pregunta no haya sido una defensa o del continuismo o del cesacionismo, y yo no voy a meterme en ese tema, sino voy a responder la pregunta. De todas maneras, no sé si sí, la voy a entienden los dos conceptos. Lo primero es que yo soy cesacionista y no me avergüenzo de serlo, porque creo que los dones extraordinarios, que es lo que enseña el cesacionismo, los dones extraordinarios que aparecen en las Escrituras, yo creo que ya cesaron cuando el canon bíblico se cerró. Respeto de verdad profundamente grandes hombres de Dios que piensan diferente a mí en ese sentido. Simplemente quiero decir cuál es mi posición. Los continuistas piensan que esos dones extraordinarios siguen. Y hay dos clases de continuistas. Están los continuistas que son completamente continuistas y están los continuistas moderados que dicen, bueno, están vigentes bajo ciertas circunstancias. Pero yo soy cesacionista. Sin embargo, voy a responder la pregunta de cómo mantener el equilibrio. Yo creo que hay una palabra para cada uno de los dos grupos que debemos decir en esta mañana, y creo que eso responde la pregunta. Yo le diría a los continuistas, vuelvo y repito, hermanos, de verdad, yo sé que aquí debe haber continuistas, y yo quiero que sepa, cuando digo que respeto tu posición, de verdad que la respeto, de todo corazón. Una de las cosas de las que yo creo que nos vamos a reír en el cielo es de todos los disparates que creamos aquí. O sea que tal vez, como vamos a ser perfectos, no nos vamos a sentir ofendidos, tal vez yo me voy a reír de que el equivocado era yo, de que definitivamente el cesacionismo no era lo correcto, pero es lo que yo creo con lo que tengo hasta ahora, ¿verdad? Una palabra a los continuistas y luego voy a decir una palabra a los cesacionistas. A los continuistas. Yo creo que el problema está, si tú eres continuista, donde debes tener cuidado es de no permitir que tus experiencias con los dones extraordinarios se vayan por encima de la palabra de Dios. Porque el problema que puede haber en el continuismo es que una persona esté pensando en que está recibiendo revelaciones de Dios o impresiones de parte de Dios, y eso a la larga sustituya la clara dirección y enseñanza de las Escrituras. Entonces mi nota al continuista sería cuidado con no permitir que esas experiencias extraordinarias suplanten la forma ordinaria en que Dios guía a todos los creyentes, que es a través de la Biblia. Y aún el hecho de querer descansar en esas cosas extraordinarias para llevar adelante el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El simple y llano Evangelio es poder de Dios para salvación. Me llama la atención cómo en la parábola y sé que también eso es otro problema, si es una parábola o es una historia, yo creo que es una parábola del rico y Lázaro. En la parábola del rico y Lázaro, vemos cómo el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que vaya y le predique a sus hermanos. Imagínense qué extraordinario, un muerto se ha levantado de la tumba y va a la casa de estos individuos y le dicen, el infierno es real, créame, el cielo es real. Y Abraham le responde, y es Jesús, obviamente tomando a Abraham como personaje para dar su respuesta, dice, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. En otras palabras, esto es lo que va a salvar, es la palabra. Y el rico le dice, no, padre Abraham, pero si va a Lázaro y se levanta de los muertos y les advierte, ellos se van a arrepentir de sus pecados. ¿Cuál es la respuesta del Señor por boca de Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no es con la palabra, no se van a convertir de ninguna manera. Y de hecho, en el Evangelio de Juan, tenemos una ilustración de eso, precisamente con alguien llamado Lázaro. Cristo resucitó a Lázaro, ¿recuerdan? ¿Y qué hicieron los fariseos? Trataron de matar a Jesús y a Lázaro. Entonces, con todo y la resurrección de Lázaro no creyeron, porque lo que salva es la palabra de Dios. Entonces, ese sería mi consejo a los continuistas. Sigue descansando en la palabra más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra cosa. No, ni para el evangelismo, ni para la guía del Señor en tu vida. Cuidado con esas impresiones. ¿Saben cuántas veces nosotros hemos oído
personas que dicen, wow, eso fue del Señor. Mira, yo hice tal cosa y de repente llegué y me encontré con no sé quién. Y al poco tiempo se da cuenta que esa decisión fue una decisión equivocada. Entonces, esas impresiones no siempre son reales. Ahora, unas palabras a mis hermanos cesacionistas. Cuidado, hermanos, porque nosotros podemos tener una teología tan y tan definida en todos los aspectos que neguemos realidades que nosotros ahora mismo no podemos explicar. Yo siempre he dicho, yo soy cesacionista, pero Dios no lo es. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios es Dios. Dios es Dios, y en un momento dado Él hace cosas que de verdad yo no tengo una explicación. O sea, yo no veo hoy día en las iglesias lo que yo veo en el Nuevo Testamento. Personas haciendo milagros a diestra y a siniestra, la sombra de Pedro sanaba personas. Yo no veo eso hoy. Yo no veo personas hablando en lenguas en el sentido en que yo entiendo las lenguas nuevotestamentarias, que de repente se pone a hablar chino, francés, alemán, sin haberlo estudiado. No lo veo. Pero yo sigo creyendo que Dios es Dios. Y que Dios en situaciones extraordinarias puede hacer cosas extraordinarias. Entonces yo le diría a mis hermanos cesacionistas, no dejen de ver a Dios obrar en situaciones que de verdad, que yo no tengo una explicación. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la vida de John Patton, pero a John Patton le llamaban el rey de los caníbales. John Patton fue de misionero a las Nuevas Hébridas, a donde había toda la población era caníbal, eran salvajes. Y en una ocasión John Patton estaba junto con un grupo de misioneros en una cabaña. Vinieron los indígenas a matarnos y ellos ya pensaron que era su fin y se postraron a orar. Y estuvieron orando mucho rato y nada sucedió. Cuando levantaron los ojos, los indios ya no estaban allí. Mucho tiempo después, ellos le predicaron la palabra a algunos de esos indios que estaban en ese asedio. Y cuando le preguntaron qué había pasado ese día, por qué ellos no los atacaron, ellos dijeron, ¿y cómo los íbamos a atacar? Había un ejército alrededor de ustedes. Pregunta, ¿puede Dios en un momento dado enviar ángeles que cuiden a sus hijos y hacerlos visibles? Yo creo que sí. Yo no tengo una explicación para lo que pasó en esa época. Así que mi palabra a los continuistas es, siempre mantengan la palabra de Dios en alto. Siempre mantengan la palabra de Dios en alto. Mi palabra a los cesacionistas es, recuerden que Dios es Dios. Y que Él en situaciones extraordinarias puede hacer cosas extraordinarias. Y todavía también recuerden que puede ser que estemos equivocados. Y que en el cielo nos riamos de nuestra posición. Así que eso sería mío, para equilibrar. Pero vuelvo y repito, yo no voy aquí a tratar de demostrar porque yo soy cesacionista. Yo no creo que esa es la pregunta. Así que no voy a meterme en ese problema ahora mismo. Pero espero haber respondido. No sé si hay algún comentario. ¿El pastor Miguel tiene la misma posición? Claro. Porque lo sabía. En la práctica, yo diría que sí, en la práctica. Porque la realidad es que yo soy uno de esos continuacionistas muy cuidadosos. Y de hecho, lo que he visto en la enorme mayoría de las veces ha sido falso. Esa es la realidad. Entonces tengo que comenzar ahí. Primero, yo no soy continuacionista porque la experiencia me ha demostrado lo bueno que estas cosas son. La experiencia me ha demostrado todo lo contrario. Pero de nuevo, al igual que Sugel, yo no quisiera elaborar aquí toda mi defensa acerca de por qué soy continuacionista. Pero para buscar un terreno común de algo que Sugel decía. Y yo creo que eso es bueno en muchos de los debates, es ver qué tenemos en común. Porque cuando comenzamos a ver lo que tenemos en común, al final tú terminas entendiendo que quizás no estamos tan lejos. Sugel decía que él no duda que en ocasiones extraordinarias Dios pueda hacer cosas extraordinarias. Bueno, yo creo que eso es exactamente como yo veo los dones. Yo creo que Dios usó los dones en la iglesia primitiva porque eran circunstancias extraordinarias. ¿Qué tenía de extraordinaria la iglesia primitiva? Bueno, por un lado, no había una Biblia. Por otro lado, la gente que estaba en las iglesias, la mayoría no sabía leer ni escribir, muchos de ellos por lo menos.
Por otro lado, Dios estaba estableciendo las bases de su iglesia. Y por otro lado, el Evangelio se estaba moviendo a nuevas regiones. Y lo vemos incluso cuando Dios dice, van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y en la medida que el Evangelio se movió, tú ves incluso cómo el don de lengua se dio en Jerusalén, cómo se da en Samaria, cómo se da con los gentiles con Cornelio. Es como si cada cual hubiese tenido un mini Pentecostés, por así decirlo. Entonces eran situaciones extraordinarias. Bueno, de esa misma manera, por ejemplo, F.F. Bruce, que es uno de los grandes académicos y comentaristas del Nuevo Testamento, en una de sus cartas dice que al día de hoy, él es continuacionista con cuidado, pero él dice que al día de hoy el Evangelio se sigue moviendo a nuevas regiones. Y en esas nuevas regiones hay mucha gente que no sabe leer ni escribir. Y en esas nuevas regiones la gente no tiene una Biblia. Ahí cuando tú vas a una de esas regiones y le dices, mira, mi Dios es más poderoso que el tuyo, y te dice, ¿quién dice? Dice, la Biblia lo dice. Muchos de ellos pudieran decirte que es una Biblia. Bueno, un libro, ¿qué es un libro? Una colección de páginas, ¿qué es un página? Tú llegas hasta el punto que no tienen un alfabeto. Entonces yo creo que, como John Patton, hay muchos otros misioneros que en condiciones extraordinarias, similares a las condiciones de la iglesia primitiva, yo creo que Dios ha hecho manifiesto sus dones por las mismas circunstancias, porque representan circunstancias extraordinarias. Entonces ahí como que tenemos un terreno en común y ya podemos dejar la defensa de cómo lo vemos la Biblia de una manera u otra para otra vez. Una cosita más, no para corregir a Miguel. No, lo que iba a decir era, yo conozco la posición de Miguel y él conoce la mía. No es que nos estamos enterando ahora, hemos hablado del tema. Lo que iba a traer era, hermanos, que es penoso a veces como en el pueblo de Dios buenos hombres se dividen por doctrinas que no son esenciales. Como decía Miguel, hay cosas que hablando nosotros podemos llegar a un terreno común. Yo sé que cuando nosotros invitamos a Miguel a predicar en nuestra iglesia o en alguna de nuestras conferencias, yo no estoy esperando que Miguel de repente empiece a profetizar o a hablar en lengua, no lo estoy esperando. Yo creo que conozco al hombre lo suficiente para saber que él va a predicar la palabra de Dios, y yo sé que es lo mismo de parte de él hacia nosotros. El punto es que eso no impide que nosotros seamos amigos y que podamos hacer cosas juntos. Y creo que eso es una nota que no quisiera dejarla pasar por alto, porque de verdad, hermanos, a veces nosotros nos separamos de hombres que son buenos hombres en el sentido bíblico, ¿no? Yo sé que nadie es bueno, por cosas que no son esenciales. Tenemos que aprender a diferenciar lo que son doctrinas. O sea, si entre Miguel y yo hubiera una diferencia ahora mismo en que uno de los dos no cree en la inerrancia de las Escrituras, tendríamos serios problemas. Porque eso es una doctrina cardinal. Si algunos de nosotros no creyeran en la Trinidad o no creyeran en la muerte sustitutiva de Cristo, en la muerte vicaria de Cristo, tendríamos problemas. O en la justificación por la fe sola. Esas son doctrinas cardinales. Pero si tú eres continuista, tú eres cesacionista, eso no es algo esencial del Evangelio. Entonces simplemente decir eso, hermanos, seamos celosos con las doctrinas. Yo creo que había un puritano que decía que la iglesia debe levantar paredes doctrinales bien claras. Una iglesia que no tenga paredes doctrinales claras va a sufrir de sida espiritual y teológico, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esa iglesia va a ser afectada. Cada vez que llegue un nuevo virus teológico, se va a afectar porque no hay paredes. Pero cuidado, hermanos, con levantar paredes doctrinales tan altas que no nos permitan darle la mano a los hermanos verdaderos que están del otro lado de la verja. Entonces levantemos paredes doctrinales, pero no las levantemos tan altas. Nosotros podemos levantar paredes que sean menos altas. Yo recuerdo en una conferencia hace unos años en Ligonier que estaban en un panel Rabí Zacarías, Al Mohler y el Dr. Sproul. Y una persona publicó una pregunta porque decía, ustedes hablan mucho de que somos reformados, y dicen, ustedes no dan la posibilidad de que estén equivocados en este tema de la soteriología o cualquier otro. Y entonces yo recuerdo que el Dr. Mohler respondió, bueno, aquí sentado en este panel está el Dr. Sproul, que es presbiteriano, yo que soy bautista,
Uno de los dos está equivocado. Eso está claro. O sea, hay uno de los dos que tiene un sistema de iglesia que en el cielo descubriremos que no es así. Pero podemos estar juntos en esto. O sea, que tenemos que aprender a diferenciar otra vez lo que es esencial de lo que no lo es. El doctor Sproul respondió: yo creo que todo pastor debería tener 10 doctrinas por las que es capaz de morir. Entonces, saber cuáles van en esa lista por la que yo soy capaz de morir y cuáles yo pudiera sin ningún problema convivir con ellas. Cuando le tocó a Rabí Zacarías, su respuesta fue para mí la más genial. Rabí Zacarías dijo: mira, al que hizo la pregunta, yo creo que hasta el Papa, si fuera casado, sabía que no es infalible. Yo imagino al esposo del Papa diciendo: pero ven, como la iglesia sabe que pero él es soltero, por eso que él cree que es infalible, porque no tiene una mujer al lado. Entonces yo creo, hermano, que, vuelvo y repito, todos nosotros nos vamos a reír del disparate que creíamos aquí. Recuerda eso, en el cielo nos vamos a reír muchísimo de disparate que creíamos aquí.